para el señor Montañé. Gracias. Hola, buenas noches. Le quería preguntar, ¿cree que el empate se ha dado más por la inocencia de la Real Sociedad o por mérito del Granada? Pienso los dos. Jugamos un buen partido, excepto para mí los últimos 10 minutos. Pero el mérito también de Granada que ha hecho todo para volver. Y nosotros fallamos un poco faltamos un poco de lucidez para controlar, dominar mejor el balón lo más arriba posible. Después, cuando hay solo un gol de diferencia, se puede tener siempre que hay un empate. Filip, como ofensivamente nos ha conseguido cerrar el partido con el tercer gol, ¿no cree que le ha faltado a la Real un poquito más de contundencia en defensa, en los últimos minutos sobre todo? Sí, seguro que faltamos un poco de todo durante los últimos minutos, pero es verdad que la clave del partido fue el tercer gol que no marcamos. Hemos tenido dos postres, pero si marcamos el tercer gol fue, pienso, una victoria más fácil. Supongo que se escapen los puntos así da más rabia todavía, ¿no? En el último minuto del partido. Sí, siempre es una gran decepción porque el equipo ha jugado bien durante 80 minutos. Siempre una pena conceder un empate al último minuto, pero es el fútbol, hay que aprender de este empate en nuestra casa y recuperar rápidamente porque la semana está corta para preparar el próximo partido. Ya no hay margen con el Valencia, sigue la Real en cuarta posición, pero 3 partidos, 3 finales si se quiere acabar en Champions. Sí, es verdad que siguiendo a la cuarta posición, 3 partidos del final de la temporada. Eso es una confirmación que para entrar en la Champions tenemos que sufrir hasta el final. Es una confirmación, lo sabéis antes, pero estamos listos para sufrir y luchar. De mantener un poco el nivel del equipo, del juego, pero más durante 90 minutos o 93 minutos. Ha sorprendido que no jugara Zurutuza de inicio y que no saliera en la segunda parte. ¿Tiene algún problema físico que haya provocado que no haya jugado hoy? Zuru durante el descanso no se encuentra bien y no podía entrar para ayudar a su compañero. Es verdad, ahora es una pena sobre los medios defensivos como Asier y Luz, pero eso así y tenemos que adaptarnos. ¿Las preguntas en castellano? Los compañeros. Sí, Chamay. Filip, ¿qué repercusión cree que puede tener este doble tropiezo, digamos, consecutivo del equipo en el ánimo de los futbolistas? La primera repercusión que estamos seguros de estar en la Europa Liga por el año próximo. Es una primera vez desde mucho tiempo, creo 10 años, porque es un punto, no es una derrota, es un punto y cada punto será es precioso. Después vamos a aprender de mantener nuestra lucidez hasta el final del partido por los próximos, porque hay 3 partidos a jugar y estamos todos listos para esta fin de temporada muy excitante. Si no hay más preguntas en castellano, empezamos en francés. Bonsoir Philippe. 2 points qui se sont échappés, quelque chose qu'on voyait venir surtout dans la fin du match, non? On a fait, je pense, un très bon match. On était plus près du 3-1 que du match nul. Mais c'est vrai qu'on a mal géré les dernières minutes où c'est Granada aussi qui a poussé au maximum pour revenir, qui a pris tous les risques. Et c'est vrai qu'il nous a manqué un peu de lucidité pour bien dominer cette fin de rencontre.
quelles répercussions peut-elle causer dans les prochains matchs à venir, surtout après avoir obtenu 1 point sur 6? Chaque match est différent. Séville sera une autre partie, un autre match. Moi, je suis assez content de la réaction de l'équipe après notre défaite à Retafe. L'équipe a répondu présent, excepté les dernières minutes. Mais je pense qu'on va récupérer aussi du monde dans le groupe qui va aider à terminer ces 3 derniers matchs. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit peu de facilité à certains moments de ce match, au moment de le tuer? Non, je pense pas qu'on a pêché par facilité, on a pêché par manque de technicité pour maintenir une bonne possession. Il a manqué un peu aussi de solutions au milieu, il y en avait un peu moins. Mais bon, il nous a manqué de bien contrôler cette fin de match, mais ça ne doit pas effacer les 70-75 minutes qu'on a fait de bien. Est-ce que le fait de ne pas avoir perdu pendant 4 mois, et justement d'avoir perdu la semaine dernière, ça a un petit peu perturbé le groupe qui était plus trop habitué à ça? Non, du tout. On sait bien qu'une défaite, ça fait partie du jeu. Et ce qui était important surtout, c'était de bien réagir après ce qu'à Retafe on a perdu. Moi, surtout mal joué. Alors que je trouve que la réaction de l'équipe a été bonne ce soir. J'irai 80 minutes, il nous a manqué 10 minutes. À nous de travailler, de maintenir la concentration jusqu'à l'extra tempo pour maintenir la victoire. Tu l'expliques comment? Tu les expliques comment ces 10 dernières minutes un petit peu fébriles? C'est difficile parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu qu'on ne peut pas en sortir un ou deux. Ça dépend aussi de l'adversaire qui a bien joué à la fin, qui a pris tous les risques. Normal parce qu'à 2-1, ils n'avaient plus rien à perdre. Et puis nous, il nous a manqué un petit peu de lucidité, surtout pour contrôler le ballon un peu plus haut dans leur camp. On l'a eu, la possibilité, on ne l'a pas fait. Donc voilà, il y a un peu des deux. Nous qui avons failli un peu dans la maîtrise technique, et puis eux qui ont poussé, qui ont tout fait pour revenir. Sergio, buenas noches.